Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero elogiar a mis estudiantes de licenciatura en matemáticas de la Universidad de Antioquia, seccional Bajo Cauca, por su excelente trabajo de participación y deducción en clase. Hoy quiero resaltar a nuestro estudiante Diego, que me preguntaba, profe, ¿y cómo podemos, como desde el inicio, en una herramienta en la que queremos comunicar saberes, ver cómo aprendimos el principio de inducción matemática, cómo mostrarlo a partir de un cuaderno Júpiter? Entonces, aquí vamos a responder a esa pregunta de Diego y de muchas otras, de Stephanie, de Fred, de Manuel, de don Francisco Javier, de, eh, de Leonel, excelentes estudiantes y profesores, ya hay unos en ejercicio y demás, que han aportado mucho a esta didáctica de la aritmética para la formación de licenciados en matemática en nuestra Universidad de Antioquia. Entonces, para responder a la pregunta y cómo generas el archivo, te voy a enseñar un camino que me gustó mucho. Yo quiero como implementar, te vas al computador, te vas a inicio y te vas y le dices que te dé la terminal del computador. Entonces, y le escribes terminal y él te lleva a la terminal de tu computador en Windows, por ejemplo, y él se posiciona. La terminal en realidad es como el punto desde donde puedes viajar a cualquier parte del computador, teniendo en cuenta que una terminal, por ejemplo, aquí en Caucasia es el lugar desde donde puedes viajar a cualquier lugar del mundo vía terrestre. Entonces, bueno, pues aquí la terminal del computador es el punto de donde puedes viajar a cualquier punto del computador. Entonces él inicialmente está en un punto de partida en la carpeta del disco C, de la carpeta user, en la carpeta marco. Entonces, dentro de Marco, tú te puedes ir con CD, Documents, le escribes Doc y él te lo completa, Enter, y él se ubica entonces ya a la subcarpeta que hay en Marco que se llama Documents o Documentos. Dentro de documentos está otra carpeta llamada GitHub. Entonces, para ella le decimos CD, Git, y él completa el nombre con el tabulador. Le dices Enter y ya con eso estás en la carpeta GitHub. En GitHub está la carpeta Fundamentos. Entonces, con CD de Change Directory le escribes Fund, y él le completa, ¿quieres fundamentos de la aritmética? Entonces le digo, sí, porque esa es donde estudiamos a los números naturales. Y dentro de ella entras a clases, una carpeta clases, entonces le dices cd clases a la carpeta clases y le das enter y después le dices, dentro de clases está los naturales, que es lo que quieres estudiar en este caso, en aritmética. Entonces cd naturales y él así se ubica. Mire que a través de la terminal has llegado al lugar donde se estudian los números naturales. Si le dices ls, él te muestra dentro de los naturales que hay, y hay en realidad un cuaderno llamado inducción.ipynb o de extensión ipynb, que es la extensión que deben de tener los cuadernos Júpiter. Entonces, los cuadernos Júpiter para la comunicación científica, la comunicación de la didáctica de la matemática y la ciencia de datos, se puede hacer a través de los cuadernos Júpiter creados por Fernando Pérez. En este caso, esos cuadernos son de extensión IPYNB. I de interactive o de interacción, Py de lenguaje Python y NB de notebook para lo que querría decir entonces cuaderno de núcleo Python interactivo, en donde el estudiante puede hacer una lectura bidireccional, experimental e interactiva para el aprendizaje de la matemática. Entonces, en naturales tú le dices code, espacio punto, y si ya has instalado previamente Visual Studio Code en tu computador, que es un editor de código en esta política open source o de código abierto, para facilitar el aprendizaje de las ciencias, al hacer que la ciencia sea abierta para todos, es decir, dentro de esa política de ciencia abierta. Entonces, si escribes code punto, él te inmediatamente con enter te va a abrir Visual Studio Code posicionado en la carpeta de los números naturales. Entonces aquí te va a aparecer los números naturales, aquí maximizas. Entonces en esta parte superior derecha aparece que estás en la carpeta naturales en un archivo llamado inducción.ipynb. Si quieres, aquí en la hojita más puedes crear un nuevo archivo. Le das el nombre y le dices la extensión IPYNB. De esa manera
creas un archivo, un cuaderno Júpiter para trabajar. Yo como previamente ya lo había hecho, simplemente le doy clic en inducción y él me lo abre acá con la pestañita inducción.ipynb. Tienes que verificar siempre que esté el nombre del archivo en la pestañita superior y la extensión ipynb para que efectivamente te verifiques que es un cuaderno Júpiter. Y ya miren que yo le he puesto el título El principio de inducción matemática y el afán de generalizar en la formación por competencias. Entonces, queremos aprender a los números naturales en la licenciatura, queremos aprender los números naturales, sus propiedades, diferenciar los naturales de los enteros de los racionales de los irracionales y en general los reales, diferenciarlos llegar a las propiedades generales de ellos y cómo algunos de esos subconjuntos se diferencian en propiedades de los demás. Por ejemplo, en los naturales hemos visto que todo subconjunto de naturales tiene primer elemento, mientras que no todo subconjunto de enteros tiene primer elemento. Ya hemos dicho que pues el subconjunto abierto o el intervalo abierto 0,1 no tiene primer elemento en los números reales, pero si es un subconjunto de números naturales, cualquier subconjunto de números naturales sí tiene primer elemento, pero en los reales no. Esas son propiedades que nos interesa en este aprendizaje para la licenciatura en matemáticas, y es saber las propiedades que diferencian a los conjuntos numéricos y ver cómo esas propiedades nos sirven para modelar y resolver problemas reales. Entonces, en este caso, queremos hoy ver otra propiedad, es el principio de inducción matemática que tienen los naturales y cómo él sirve para validar afirmaciones que son en realidad generalizaciones para todos los números enteros de ciertos hechos particulares que a veces se ven o observan. Entonces, la pregunta orientadora es cómo poder generalizar una propiedad que funciona en un contexto y eso de generalizar es ver si esa propiedad que funciona en un contexto funciona en cualquier contexto. Entonces, generalizar es como ver si una propiedad que funciona en un contexto particular, ¿será que funciona en múltiples contextos? Entonces, y ver hasta qué número de contextos esa propiedad también se cumple. De tal manera que uno pueda decir, ve, entonces esa propiedad aplicable en este contexto también se aplica en este otro. O sea, que sirve también para resolver problemas en esos nuevos contextos. Eso es muy importante en el aprendizaje por competencias. Entonces, bueno, pues contexto, aquí le ponemos texto. Esa es la pregunta orientadora, le vamos a poner un título de segunda categoría, entonces ponemos dos numerales espacio para que él crezca en tamaño esa pregunta orientadora, y al título principal solamente un numeral espacio en este lenguaje Markdown. Luego entonces ponemos un ejemplo ilustrativo de una afirmación que queremos probar mediante inducción matemática si efectivamente funciona en cualquier contexto. En este caso, preguntarnos si en cualquier contexto es preguntarnos si para cualquier número natural la afirmación es esta. Entonces, bueno, vamos a poner un ejemplo ilustrativo, cambiamos esta línea por línea Markdown y le ponemos ejemplo. Entonces le ponemos ejemplo ilustrativo de un proceso de generalización, y vamos a razonar por inducción matemática y decimos, bueno, es que Juanito encontró un hecho muy interesante. Él encontró que si sumaba, aquí limitado en símbolos de dólar dobles para que sea una ecuación matemática en estas líneas de texto de nuestro cuaderno Júpiter, dijo que encontró que si sumaba 1 más 3, o sea, el primer número impar más el segundo, le daba un cuadrado perfecto, le daba 4, que es cuadrado perfecto, es decir, es el cuadrado de 2, Entonces él observó que si sumaba 2 impares, pues le daba un cuadrado perfecto, le daba 4. Y después se puso a mirar a ver si eso podía volver a pasar, es decir, si en otro contexto, para otros casos particulares eso funcionaba. Entonces llegó y dijo, no, voy a sumar 1 más 3 más 5, es decir, no solamente los dos primeros impares, sino que él se preguntó
si sumaba los tres primeros impares. Y al ver los tres primeros impares le dio 9, que es el cuadrado de 3. Entonces él vio que, hombre, qué curioso. No sé, pareciera entonces en estos dos casos que sumar impares desde el primero hasta cierto punto me da cuadrados. En este caso, si sumo 2 me da el cuadrado de 2 y si sumo 3 me da el cuadrado de 3. ¿Será que, entonces siguió como preguntando, ¿será que si sumo 4 impares o los 4 primeros impares me da 4 al cuadrado? Pues miro a ver, entonces lo experimentó, puso a mirar a ver, 1 más 3 más 5 más 7 y le dio 16, que es 4 a la 2. Entonces él vio como que ve, si sumo 4 impares también me da el cuadrado de ese número de impares. Entonces como que él vio, ve, entonces sacó una conjetura, Mm, parece ser, y lo decimos así porque no está probada, parece ser que si sumo los primeros eh, mm, los primeros números impares me da un cuadrado. Me da un cuadrado o un cuadrado perfecto. O un cuadrado perfecto. Entonces es como si uno viera como, es que si yo sumara colecciones de puntos impares, pues siempre me diera una colección de puntos con las que puedo formar un cuadradito o hacer una figura cuadrada. Ah, sí, entonces eso es lo decimos conjetura porque no está probado, porque no puede decir o generalizar a que eso siempre va a pasar, es decir, que siempre que sume los primeros 10 impares le va a dar 10 a la 2, y si suma los primeros 11 primeros impares le va a dar 11 a la 2. Eso no lo ha probado, solamente vio que para los dos primeros le dio 2 a la 2, para los tres primeros le dio 3 a la 2, para los cuatro primeros le dio 4 a la 2, que es 16. O sea que lo vio que en unos casos particulares, pero no, eso no le permite, no le permite generalizar a que todos. Lo que pasaría en la vida también, es decir, si una niña tiene un novio y el primero le salió una persona infiel o perro, y el segundo también le salió infiel o perro, y el tercero le salió infiel o perro, ¿será que puede generalizar a que todos los hombres son perros? Y digamos, no porque tres salieron unas personas infieles, todos son infieles, no necesariamente. Entonces necesitamos como, bueno, pues entonces, si no es suficiente observar que una propiedad se verifique en ciertos casos particulares, no es suficiente para poder generalizar a todos. Si eso no es verdad, entonces ¿cuándo, bajo qué criterio o condiciones sí puedo generalizar? Entonces aquí nos viene una condición muy bonita que hacemos una metáfora del principio de inducción matemática, y es, si tienes una bolsita de bolitas y resulta que esa bolsita de bolitas cumple dos condiciones, que si cuando sacas la primera ella resulta ser negra, esa es una de las condiciones que cumple. Entonces, que la primera condición que cumple esta bolsita de bolitas es que la primera que saque siempre va a ser negra. Siempre, la primera que saque siempre va a ser negra. Y la segunda condición es que luego de que saques alguna negra en un proceso de sacar bolitas, luego de que saques alguna negra, la siguiente siempre va a ser negra. Entonces, si cumple que la primera es negra y después de que saques una negra, la siguiente tiene que ser negra, con seguridad puedes decir que todas las bolitas en esa bolsa son de color negro. Entonces, que puedes generalizar el color para todas al observar que la primera es negra y probar una implicación, que luego de sacar una negra, la siguiente sea negra. Uno no puede confiar en eso. Yo digo, me hago matar de que eso pasa siempre así. Entonces, que uno así ve que el principio de inducción matemática, que te permite generalizar a todos los números naturales o a todos los contextos, es que se cumplan dos condiciones: que la primera bolita sea negra, así que el primer número natural satisfaga la condición, y que
si suponemos que un número natural la cumple, el siguiente número natural a él o el consecutivo de él también la cumple. Entonces, si esas dos condiciones se cumplen, la primera o paso base, que el primer elemento cumpla la condición, y que la otra, una implicación de que si supones que uno la cumple, el siguiente también, entonces puedes decir que todos la cumplen. Entonces puedes decir que todos los hombres son perros, entonces puedes decir que todas las bolas son negras. Entonces eso es lo que queremos decir con el principio de inducción matemática. Y ahora pues vamos a enunciar de manera general la pregunta de Juanito, y es, esa conjetura de manera formal se diría así. Entonces lo ponemos otra vez en tecla M para que nuestra línea de código se vuelva de texto y decimos la conjetura de Juanito la podemos enunciar formalmente así. Es que 1 más 3 más 5 más puntos suspensivos, dots, para que nos ponga puntos suspensivos, más y para decirle que rebasa hasta un número, hasta un límite que empezó en números impares y que todos hasta el último son impares, escribes 2n menos 1 para decirle, y es que está sumando impares. Si sumo los primeros impares, eso me da el número de sumandos, y el número de sumandos aquí va a ser k al cuadrado. ¿Por qué? Porque si tú ves que para cada n, bueno, k o n, si quieres lo llamas con n, entonces si tú cuentas los números el número de sumandos que hay desde el 1 hasta 2n menos 1, yéndose por todos los impares, vas a encontrar que tienes n sumandos. Entonces aquí estamos preguntando, Juanito se está preguntando que si suma los primeros n números impares, es decir, desde 1 hasta 2n menos 1, ¿será que indiferente del n, eso me va a dar el cuadrado de n? Es decir, el cuadrado del número de impares que sume. Esa es la pregunta, la conjetura de él. Eso para todo n, entonces lo escribimos así, slash, 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 o slash espacio, para dejar espacios, y después decirle para todo, o sea, for all, en código LaTeX, for all, n en n, en los naturales. ¿En dónde? En este conjunto, en slash llaves, empezando desde el 1, 2, 3, 4, dots, para decirle, y así sucesivamente. Para todo n en el conjunto que va desde el 1 hasta el infinito, es decir, moviéndose por todos los naturales, empezando en 1. Es así, 3, aquí 4. Es así, esa es la conjetura de él. Ahora, ¿cómo la probamos? Entonces le ponemos demostración. Y aquí viene la escritura que queremos puntualizar, trabajada con los licenciados de matemática, que ellos lo han hecho súper bien. Manuel, Fred, Estefanía, han sido extraordinarios en este trabajo de escribir una argumentación para poder validar la conjetura de Juanito. Validar, es decir, para poder decir que todos los números naturales, es decir, que siempre que sume desde el primero hasta el enésimo número impar, me va a dar el cuadrado de ese número de términos que sume. De ese número de términos que sume, me va a dar el cuadrado de eso. Entonces, que siempre que suma impares me va a dar un cuadrado, que siempre que suma impares me va a dar un cuadrado. Eso es algo muy bonito, es una conjetura que queremos probar. Bueno, pues si utilizamos el criterio de inducción matemática o el principio de inducción matemática, lo que tenemos que mostrar es si la primera bolita que saquemos es negra, es decir, si para n igual 1 la afirmación es cierta. Entonces lo que hice es m, convertimos, nos salimos de la línea, m, entramos a la línea, doble clic, y le decimos mostremos que para n igual a 1 la afirmación es cierta. Bueno, pues aquí le ponemos en efecto.
decir que para n igual a 1 es sumar cuántos números impares, sumar uno solo. O sea que al lado izquierdo de nuestra igualdad vas a tener, si sumas un solo número impar, vas a tener el 1 solamente. Entonces están preguntando ¿será que 1 es igual a el cuadrado de 1? Sí, porque está diciendo si sumo una cantidad de impares n, eso me da el cuadrado de n. En este caso con n igual a 1, es decir, si sumo solamente el 1, me da el cuadrado de 1. Pues sí, porque efectivamente 1 es el cuadrado de 1, porque 1 es el módulo de la multiplicación. En efecto, esto 1 es el cuadrado de 1, es decir, la afirmación dada por Juanito es cierta para un solo número impar sumado, sí, porque 1 es el módulo de la multiplicación, porque, aquí le ponemos de pronto coma, porque 1 es el módulo de la multiplicación en n, en el conjunto de los números naturales. Aquí ponemos en n con n bonito, entonces con mat v, y entre llaves pones la n de los números naturales para que te quede bonito. Escribas esa n elegante con la que usualmente denotamos el conjunto de los números naturales. Este es el lenguaje LaTeX. Entonces, en el lenguaje LaTeX, cada vez que queremos una fórmula del lenguaje LaTeX, siempre delimitamos entre signo de pesos, la fórmula matemática, y con /matbb a las letras bonitas que van a denotar conjuntos numéricos. Entonces así, miren que nos quedó que esa afirmación es cierta para n igual a 1, es decir, la primera bola es negra, es decir, el primer novio de Juanita era perro. Bueno, y si prueba que luego de tener un novio perro, el que sigue también es perro, entonces todos son perros, es decir, va a mostrar una implicación. Entonces, que si eso pasa, ahí sí puede ella, Juanita, generalizar. Y Juanito, en cuanto a estos impares, en cuanto a los sumas impares, también generalizar. Generalizar en el sentido de la suma de los n primeros impares me da n al cuadrado, me da un cuadrado, me da el cuadrado de n. Pues si la afirmación se cumple, si muestra que, suponiendo que se cumple para n, puede inferir entonces que se cumple para n más 1. Entonces para eso vamos a decirle, supongamos que la afirmación se cumple para n, para un número natural arbitrario n. A veces nos gusta denotarlo con un número arbitrario n igual k. Entonces le decimos, supongamos que la afirmación de Juanito es cierta para n igual k. Es decir, supongamos que si sumamos los primeros k impares, me da el cuadrado de k, de ese número de impares. ¿Sí? Es decir, supongamos que esto, esa es la parte de la suposición, que 1 más 3 más 5 más c dots, para que sean 3 puntos suspensivos, más 2k menos 1 es igual a k cuadrado. Supongamos eso. Y mostremos que de esto se infiere, y mostremos que de asumir como cierto esto, podemos inferir necesariamente que es cierto también, aquí lo ponemos, que es cierto que si sumas ya no hasta 2k menos 1, sino hasta el siguiente, a 2k menos 1, al siguiente impar,
después del impar 2k menos 1. Que si sumas hasta ahí ya le da, que si suma ya no hasta 2k menos 1, sino que le suma más el siguiente impar, que es 2k más 1, pues lo que te va a dar va a ser el cuadrado de ese nuevo número de impares, que es ya k que habían antes más 1, k más 1 en total al cuadrado. Entonces, otra vez, que vas a mostrar que si suponemos eso como cierto, si suponemos que la afirmación es cierta para cuando sumas solo k, entonces puedes inferir necesariamente que es cierta para cuando sumamos k más 1 números impares, que sí es cierta para el siguiente. Que eso en la analogía de los novios es que supongamos que si un novio dado es infiel, el siguiente a ese, el siguiente que tenga la persona, a ese es infiel. Es que probar que esa implicación sea verdadera. Y que en las negritas es de que luego de sacar una negra, la siguiente sea negra. Sí. Entonces, que si esa condición pruebas que es verdadera, ya con eso tienes las dos condiciones del principio de inducción matemática que te permiten decir entonces todos son perros, todas son negras. Es decir, si sumas impares siempre te da un cuadrado. Si sumas impares siempre te da un cuadrado. Eso es lo que se quiere, poder generalizar con seguridad sin llegar a cometer un error de generalización. Entonces, bueno, pues aquí ya ponemos en efecto, como lo que queremos es probar esta última igualdad, probarla se hace tomando el lado izquierdo de ella y mostrando que puedes deducir el lado derecho, que puedes pasar del primer lado de la igualdad a el segundo lado de la igualdad. Entonces aquí encontremos control C y en efecto tomamos este y quitamos el lado derecho. Vamos a tratar de llegar a él. Entonces decimos, bueno, pues en efecto esto es igual a esto, eso mismo, control C, eso mismo, en el que asocio a todos menos el último, los asocio y luego sumo el otro. Es decir, puedo decir que la suma anterior es la suma de todos excepto el último y luego sumarle el último. ¿Eso por qué es cierto? Eso es verdad por propiedad asociativa. Por propiedad. O sea que ya saqué una primera igualdad. Es que por propiedad asociativa de la suma en n, esa suma total de los primeros k más 1 impares es la suma de los primeros k impares y luego adicionarle el último impar. El último impar o el siguiente impar. Aquí nos muestra como un errorcito en la fórmula, C dot, aquí por propiedad asociativa, aquí le ponemos, vamos a ver qué será lo que no le gustó el lenguaje LaTeX, sí, ahora sí. Y luego de esta última decimos, bueno, ¿y esa qué es igual? Pues lo que está entre el primer paréntesis de esos dos sumados, así expresado, la suma de los k más 1 términos, la hemos expresado como la suma de k términos más un término más. Bueno, pero la suma de los primeros k por hipótesis inductiva es k cuadrado. Entonces así tenemos de que esta última que tenemos aquí, esta última expresión, por hipótesis inductiva, ella es igual a la suma de los primeros k es k cuadrado por suposición inductiva, más el otro término que hay ahí, que es 2k más 1. Listo. Entonces ahora sí, pero nosotros sabemos de la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma en los números naturales. También esa propiedad es válida en los números naturales, en la suma y multiplicación en los números naturales, que k cuadrado más 2k más 1 es un trinomio cuadrado perfecto que es igual al cuadrado de k más 1. Eso es por propiedad distributiva. Nosotros lo hubiéramos llamado en bachillerato como factorización de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces puedes ponerlo así: por factorización de un trinomio
cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué lograste? Bueno, pues primero arrancaste del lado izquierdo de la igualdad, que era la meta a probar. Esta era nuestra meta. Esa era nuestra meta. Vamos a ponerla aquí, Shift Enter. Esta era nuestra meta. Toda esta que tenemos aquí. Esa que estamos señalando. Esa es nuestra meta. Perdón, esta que está aquí. Que la suma de los k más 1 primeros impares es igual al cuadrado de k más 1. Bueno, partimos del lado izquierdo y lo transformamos por asociatividad en una suma de 2. Y luego por hipótesis inductiva lo transformamos en k cuadrado más 2k más 1. Y luego por factorización lo transformamos en el cuadrado de k más 1. Entonces aquí lo dices por factorización y antes por hipótesis inductiva. Entonces la primera igualdad por hipótesis inductiva y luego por factorización. Bueno, entonces ya con eso llegaste del lado izquierdo de nuestra meta. Esta era nuestra meta. Del lado izquierdo de ella llegaste al lado derecho de ella. Entonces del lado izquierdo, aquí, del lado izquierdo llegaste al lado derecho. Y como las igualdades son transitivas, eso quiere decir que esto es igual a esto, que la suma de los primeros k más 1 impares es igual al cuadrado de k más 1. Entonces concluyes diciendo, por lo tanto, la segunda condición del principio de inducción matemática se cumple y por lo tanto podemos generalizar diciendo que siempre que sube impares te da un cuadrado, que siempre que sume impares obtienes un cuadrado. Eso, que ahora sí, así todos los hombres son perros, todas las bolitas son negras. Que ahí sí ya puedes hacerlo sin temor a error, sin temor a que alguien te diga, no, ve aquí un contraejemplo, sin temor a que hayan contraejemplos, lo puedas generalizar. Muchas gracias. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de Didáctica de la Matemática, en nuestra formación de licenciados en Matemática, de la Didáctica de la Matemática y la Ciencia de Datos. Compártenos tu like y tu dislike, que nos favorecen y nos indican si vamos bien, si vamos mal en cuanto a esta orientación y este servicio a la comunidad. Y muchas gracias.